Desde Clínica Dr. Roberto Raña, la doctora Gabriela Beatriz Filarino, nefróloga, se refiere al Día del Riñón que se celebra el 12 de marzo. Los cuidados a tener en cuenta con la salud renal. Todos los años, el segundo jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Como su palabra lo indica, en todo el mundo, todos los nefrólogos del mundo, comprometidos sobre todo con la prevención, trabajamos con la población general y bueno, también por supuesto a nivel profesional, relacionado con estos temas de prevención renal. Este año específicamente el lema de la Sociedad Internacional de Nefrología es Salud renal para todos y en todos los lugares. Como sabemos, bueno, hay algunos países más desarrollados que otros donde, digamos, se puede trabajar de diferentes formas. Lo importante quizá a destacar es que lo que tenemos que saber es que hay 850 millones en todo el mundo de personas afectadas con algún grado de enfermedad renal. O sea que es un número muy importante. En general, estas enfermedades no son detectadas precozmente. Cuando nos llegan a nosotros los especialistas, los nefrólogos, en general el paciente tiene algún grado de deterioro de la función renal. Bueno, es trabajo nuestro, digamos, alargar ese proceso para que este deterioro no continúe o por lo menos se lentezca. O sea que nosotros trabajamos en realidad sobre la prevención terciaria, ¿sí? Pero bueno, un poco la idea de la Sociedad Internacional de Nefrología ya hace muchos años es tratar de trabajar sobre la prevención primaria, o sea, antes que, digamos, el paciente sea derivado a nosotros o tenga síntomas o signos de enfermedad renal crónica. Otro dato que me parece muy importante es destacar que entre el 2 y el 3% del presupuesto en salud de los países más desarrollados, porque bueno, como sabemos lamentablemente los países menos desarrollados no tenemos estadísticas, pero bueno, creo que tenemos que trabajar para tenerlas, pero entre el 2 y el 3% del presupuesto de salud mundial se utiliza en pacientes tratados con enfermedad renal crónica, fundamentalmente en diálisis y en trasplante. O sea, diálisis y trasplante significa que ya el paciente tiene su enfermedad renal crónica y que necesita un tratamiento sustitutivo de su enfermedad renal crónica. O sea que ahí, lamentablemente, todos los niveles de prevención fallaron. O sea, el paciente enfermó. Entonces, para nosotros creemos que es fundamental tratar sobre prevención primaria y prevención secundaria. Es decir, todos los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones urinarias reiteradas, la enfermedad litiásica, las enfermedades cardíacas o coronarias, como se llaman actualmente, la obesidad, que lamentablemente está en aumento y en los niños en todos los países del mundo, son patologías sobre las cuales el médico de cabecera, que no vamos a ser los nefrólogos seguramente, la detectan y entonces ahí es muy importante la derivación precoz a nuestra especialidad para poder iniciar las medidas preventivas con respecto al deterioro de la función renal. Como así también, digamos, las recomendaciones que nosotros damos con respecto a la alimentación. La alimentación hoy por hoy es un punto muy importante en absolutamente todas las especialidades. ¿Por qué? Todos tratamos de sugerir a nuestros pacientes y en realidad a la población en general tratar de consumir la menor cantidad de alimentos procesados.
¿Por qué? Porque los alimentos procesados todos tienen conservantes, todos tienen alto contenido en sodio, por consiguiente porque tienen conservantes, y en fósforo. Y esto a la larga produce un deterioro de la función renal y bueno, más allá obviamente las patologías que indiqué antes, digamos, lo tienen totalmente contraindicado comer. Entonces, no alimentos procesados, volver un poco a lo que era antes, digamos, como nosotros le decimos, bueno, cocinás en la olla o compras en la verdulería en la medida de las posibilidades económicas de cada uno, porque se puede organizar, aunque parezca que no, pero se puede organizar de acuerdo a, digamos, cuánto va a consumir esa familia y cómo lo tiene que consumir. Los alimentos procesados son más caros en general. Sí. Entonces también sugerimos no consumir gaseosas, ¿sí? Todas las gaseosas tienen sodio, todas las gaseosas tienen fósforo, bueno, y aditivos por supuesto. No agregar sal a lo que ya tienen los alimentos, o sea, el no agregado de sal, y el consumo de alrededor de 2,5 litros a 3 litros de líquido por día. O sea, líquido en total, no solamente agua, sino líquidos que pueden ser infusiones, por supuesto pueden ser aguas, por supuesto pueden ser jugos, de acuerdo a lo que cada persona tenga indicada, si tiene alguna patología o si no, bueno, podrá elegir. Claro. Pero estos como que son los paradigmas más importantes de prevención. Y esto que, o sea, nosotros queremos marcar. Es muy importante la prevención primaria y la prevención secundaria para no llegar a, digamos, el deterioro de la función renal irremediable, que es cuando ya no existe más la función renal, que el paciente debe ingresar en diálisis y posteriormente trasplante. Así que estos, digamos, como que son los puntos más importantes resaltados para, bueno, llevar un poco, digamos, a la conciencia en este día el Día Mundial del Riñón. Doctora, ¿y cuáles son las señales de alarma más evidentes que puede detectar el propio paciente que por ahí no está en el control con el clínico médico, pero sí de repente detecta alguna anormalidad que tiene que ver con el funcionamiento del riñón? Lamentablemente las enfermedades renales dan muy pocos síntomas. Un gran grupo de ellas son, digamos, prácticamente asintomáticas, ¿sí? Donde, digamos, aparecen los síntomas, que son en general síntomas urinarios, como, bueno, orinar rojo con sangre, o ya tener la presión elevada. Son todos signos ante los cuales el paciente va a concurrir a un profesional sí o sí.